ministra Carolina Stanley. Estamos con la ministra Carolina Stanley. Usted recorre habitualmente, diariamente, ¿no? Así es. Es más, hoy viene de recorrer una zona del conurbano. Vengo de Hurlingham. El conurbano, zonas del interior del país, especialmente las zonas más complejas. Si tendría que definir con pocas palabras un panorama de la situación social del país en este momento, ¿cuál es? Claramente es una situación social que, además de ser compleja, necesita de respuestas inmediatas, pero también necesita de respuestas donde la salida de esa situación sea definitiva. Por eso trabajamos tanto en atender esta situación que hoy está ocurriendo, como en pensar, proponer y trabajar en medidas de mediano y largo plazo, donde pensemos en que todas estas familias puedan estar integradas, puedan estar incluidas y salgan de esta situación de pobreza. Porque esa creo que es la clave, no sé si usted la entiende así. Hay necesidades que necesitan una respuesta ya, inmediata. Hay otras que se puede o que se debe trabajar en el tiempo. ¿Qué hacer ante esa respuesta que hay que darla de manera inmediata? Es así, es como vos bien decís, y cuando el presidente piensa en nuestro país, el presidente está pensando en un país que crece, en un país que claramente se tuvieron que tomar decisiones difíciles, pero que esas decisiones hoy están mostrando sus primeros frutos. Ya durante los últimos meses, no solo de este año, sino los últimos meses del año pasado, empezó a crecer el empleo, y el empleo formal, el empleo de personas privadas, empezó a mejorar la economía, empezó a bajar la inflación, todas cuestiones que son importantes y que de alguna manera afectan a la gente de manera directa. Todo este tipo de medidas tienen que ver con un país que crece y un país que empieza a incluir cada vez más a estos argentinos tan postergados durante tantos años. Pero como vos bien decís, aquellos argentinos que necesitan una respuesta inmediata, también ahí estamos, y estamos recorriendo, estamos visitando para entender cuál es esa respuesta que necesitan hoy. En este sentido, cuando se habla de subsidios, ustedes han manifestado desde el comienzo de la gestión que la idea es reemplazar subsidio por trabajo genuino. En ese interín es donde está también lo central, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de la emergencia social, la discusión es si el presupuesto para la emergencia social, que en este caso tiene con los subsidios, se está subejecutando, se está ejecutando bien. Ahí hay muchas críticas de algunos sectores y algunas organizaciones sociales. Bueno, tuvimos varias reuniones en este sentido en el último tiempo, donde explicamos nuestra vocación de no solo ejecutar todo el presupuesto, sino les mostramos cómo venimos ejecutando el presupuesto. Y me parece que acá hay dos temas centrales. Uno, la tranquilidad que tenemos que seguirle llevando a la gente después de todas estas campañas de miedo que se trataron de instalar, donde todas aquellas personas que necesitaban, que tenían un plan social, lo siguen cobrando, lo siguen recibiendo, lo siguen teniendo. Pero donde, como hablábamos recién, claramente uno puede pensar en el hoy y en esta asistencia inmediata, en esta asistencia que se necesita ya, pero también pensar en cómo cada una de esas personas se puede capacitar, puede soñar, puede proyectarse y pensar el día de mañana en tener su trabajo, un trabajo digno, un trabajo que le genere sus propios. En ese sentido, usted asegura que no está subejecutado el presupuesto para la emergencia social. Absolutamente, y es parte de lo que fue la última reunión con organizaciones sociales, y se puede ver abiertamente, digamos, la ejecución de presupuesto del Ministerio, cómo se viene ejecutando no solo en la cantidad de gente que ya venía teniendo algún beneficio, algún programa social, sino la cantidad de gente que se ha incorporado a los programas sociales. En ese sentido, la relación con estos grupos, con estas organizaciones sociales, grupos, los llamados piqueteros, en unos casos, en un momento fue bastante tensión, ahora está mejorando. ¿Cómo vienen las reuniones en ese sentido? Bueno, somos un gobierno que desde el principio demostró estar abierto al diálogo, y nosotros creemos que todas las personas que estamos involucrados en temas sociales, todas las personas que tenemos compromiso social y todos los actores que trabajamos en lo social, es importante que podamos tener diálogo, es importante que podamos discutir las distintas propuestas y los distintos programas sobre los que estamos trabajando, y claramente esto lleva a que haya en algunos momentos más consenso, en otros momentos más disenso, pero yo creo que a partir del diálogo y a partir de poder debatir estas cosas es que podemos crecer y es que podemos entender qué es lo mejor para cada argentino. En este momento, insisto, la relación con estas organizaciones está mejor que unos meses atrás, porque en una época se cortó el diálogo en un momento, luego
¿Se volvió a dialogar? Bueno, estamos en un proceso de diálogo, digo, hemos tenido una reunión que fue positiva, la última reunión que fue en el Ministerio de Desarrollo Social, donde también participó el obispo Maletti como parte de la Iglesia, y fue una reunión positiva donde nos pudimos poner de acuerdo respecto de esto que hablábamos de la ejecución de la emergencia social y cómo veníamos trabajando en este sentido, y en este sentido seguir abiertos, digamos, al diálogo y a la posibilidad de trabajo en conjunto. Ministra, usted recién señaló la participación de la Iglesia. Ustedes le dan una importancia a la participación de la Iglesia en estos contactos, en este trabajo de la Iglesia, que también tiene mucho trabajo social y de pronto les puede señalar a ustedes y ayudarlos a decir esto es lo más importante, esto es lo urgente, esto es lo que vemos nosotros. Sin lugar a dudas, el compromiso social de la Iglesia, el trabajo que viene realizando es un trabajo que no solo apoyamos, sino que acompañamos. Y como te decía al principio, me parece que todos los actores sociales tenemos que poder trabajar en conjunto. Y así como lo hace la Iglesia Católica y otras iglesias, digo, estamos trabajando con muchas organizaciones evangelistas, distintos credos que están trabajando en el territorio, que están trabajando en distintos lugares, con los que podemos realizar este trabajo de manera conjunta, y también organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que tal vez no profesan ningún credo en particular, pero tienen este compromiso social, y la idea es poder trabajar en conjunto. Cuando se está hablando de la emergencia alimentaria, ustedes tienen del gobierno una posición, hay otros sectores desde la oposición que dice se tiene que tratar ya, pero ustedes ponen el foco, me da la impresión, más que en la desnutrición, en la malnutrición. ¿Esa es la diferencia que hay respecto de la emergencia alimentaria? Bueno, yo hablaría de seguridad alimentaria, ¿no? Me parece que es la necesidad de esta Argentina de aspirar a un país donde lo que exista sea seguridad alimentaria. Y eso tiene que ver con la malnutrición, tiene que ver con que no haya más desnutrición, tiene que ver con trabajar los distintos temas que hacen a la nutrición, tanto de niños y niñas como también de adultos, en muchos casos, adultos mayores, y también explicar y contar los distintos programas a través de los cuales se viene trabajando en todo lo que es la seguridad alimentaria, porque no tiene que ver solo con comedores comunitarios, con comedores escolares, sino que también tiene que ver con programas de protección integral, con programas de acompañamiento a las familias, con programas que tienen que ver con ayudar y apoyar a muchas mamás a poder y enseñarles y contarles cómo es la manera de darle de comer a sus hijos. Pero en ese sentido ustedes señalan que no es necesario declarar una emergencia nacional alimentaria. Bueno, hay una emergencia alimentaria declarada ya hace muchos años que todavía hoy está vigente, y nosotros lo que creemos es que estos ámbitos tienen que servir para poder discutir a fondo el tipo de políticas públicas que se están llevando a cabo y aprovechar para trabajar de vuelta a todos los actores que trabajamos en esta materia. Entonces, así como algunas organizaciones sociales han manifestado su interés por todo lo que tiene que ver con los temas nutricionales, poder pensar también en otras organizaciones, CONIN, que está trabajando con nosotros en primera infancia, poder trabajar en todo lo que es la nutrición en la primera infancia, en esos primeros años de vida, donde es clave para el día de mañana poder darle igualdad de oportunidades a nuestros hijos, pensar en organizaciones como CESNI, el Banco de Alimentos, con las que hemos venido trabajando desde el Ministerio en distintos programas, y poder entre todos entonces pensar el mejor camino para nuestro país. Si hay algo en que se vio justamente en los últimos meses, una polémica que rodeó al Ministerio, tiene que ver con las pensiones a discapacitados, a personas con discapacidad para poder trabajar. Hubo también una decisión de la justicia para devolver algunas que se habían sacado. Desde el gobierno se apeló esa decisión. ¿Por qué se apeló la decisión de la justicia si ustedes insisten con que los casos que se les sacó son casos que ustedes pueden asegurar que están bien quitadas las pensiones? Es que en realidad nosotros devolvimos todas aquellas pensiones donde se cometieron errores. Yo públicamente pedí las disculpas del caso por las situaciones de aquellas pensiones que habían sido dadas de baja, que no tenían que ser dadas de baja, y justamente como se hizo la devolución mucho antes de que la justicia de alguna manera exigiera esto, sino que enseguida se trabajó para poder llegar a todas estas personas con la pensión que
día, en realidad lo que se hizo fue una devolución a la justicia explicando que toda esta gente ya estaba cobrando su pensión. Digo, después hay terminología jurídica que tiene que ver con esto, pero nuestra respuesta a la justicia tiene que ver con que la gente ya está cobrando su pensión, con que en su momento se hizo la revisión justamente de todos estos casos que habían sido mal dados de baja y que ya estaba cobrando nuevamente esto que merecía. O sea, ustedes lo que pueden asegurar es que los errores que se cometieron en cuanto a algunas personas que se